derecho, muy su vida íntima. Lo están mostrando también como un hombre sanguinario y nos muestran nada más las escenas de sangre de los insurgentes, pero se les olvida los pueblos que fueron arrasados por los realistas. Entonces nos dicen que no hay historia oficial, lo cual es una barbaridad porque todos los estados del mundo tienen una posición frente a la historia. El calendario cívico no es otra cosa. Hemos caído en un nuevo maniqueísmo iconoclasta, o sea, quieren bajar a los héroes del pedestal, pero no para dejar al pedestal vacío. Así como en el aniversario de Juárez, bajaron en el bicentenario a las esculturas de Juárez y le quitaron el nombre a 418 lugares entre calles, edificios, etcétera, etcétera. Le quitaron el nombre de Juárez y bajaron a Juárez en Nuevo León y pusieron al Arcángel San Gabriel. Entonces, no se trata de dejar los pedestales vacíos, se trata de bajar a Hidalgo para subir a Allende, para subir a Iturbide, para subir a Calleja. Inclusive hay un artículo que se llama que Calleja pudo haber sido el padre de la patria. Esto es un hecho histórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, como decía el compañero, la manipulación de la historia para inducir a nuevos héroes que no lo pudieron hacer del todo en el bicentenario, pero bajaron la importancia de Hidalgo, ocultaron su cultura, su inteligencia, sus ideas. Entonces nos presentaban a un personaje sin proyecto cuando fue una de las mentes más brillantes de su época, reconocida por sus contemporáneos. Porque esto no fue una invención, todo ahora nos dicen que es la historia oficial y entonces, claro, uno dice, la historia oficial que inventaron los priistas. Pero he aquí que a Hidalgo lo admiraban sus contemporáneos. Abadi Queipo, que después lo excomulgó, había dicho que era un personaje que tenía que ir a representar a la Nueva España a las Cortes de Cádiz, por su inteligencia, por su capacidad de discurso, su carisma, y lo mismo Juan Antonio Riaño, que después muere en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Entonces yo creo que tenemos que tener muy clara y no dejarnos manipular por la historiografía neoconservadora, por los historiadores orgánicos que sirven al régimen, y tener muy claro quiénes fueron estas personas que desde luego que son de carne y hueso, desde luego que no son santos, ¿verdad? No son estos seres imaginarios que se han inventado para los cultos religiosos, sino que son, sí, hombres, pero hombres que tuvieron el valor, como Hidalgo, de lanzarse a un movimiento en el cual va a desarrollar lo que fue una verdadera revolución social, porque no solamente tuvo perfectamente claro el proyecto de independencia y en los 44 documentos que escribe en los 4 meses que duró su movimiento, desde el primero hasta el último, queda perfectamente claro cuál es su proyecto, sino que además de tener un proyecto político, tuvo un proyecto social. Abolió la esclavitud, suprimió el pago de tributos, suprimió las castas, y esto le dio al movimiento de insurgencia de México una característica particular que no tuvieron las otras independencias hispanoamericanas. Así es que no dejemos que nos manipulen y vayamos a leer los propios documentos de Hidalgo, que hablan por sí mismo de quién fue este gran personaje. Gracias.
yo no soy historiador, yo soy un vulgar caricaturista. Sí les quiero decir que yo estoy convencido que efectivamente el debate por la historia es un debate por el poder. Y siempre lo ha sido así. Es decir, quien tiene la historia tiene el pasado, y quien tiene el pasado puede manejar el presente y el futuro. Ese es el punto, este es el tema, esto es lo que se está discutiendo en estos momentos. Y el debate por los héroes y por las figuras no es nuevo, es más, es tan viejo como la historia. De hecho, no solamente se debaten las figuras, se debaten las fechas, y a veces se debaten hasta nombres bien absurdos. Miren, yo recuerdo que en tiempos de la Revolución Francesa, cuando se dio la Revolución Francesa, los revolucionarios le cambiaron el nombre a los meses del año. Incluso había una cereza, una ciruela que se llamaba Reina Claudia, y la rebautizaron como Ciudadana Claudia. Esta es la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Es decir, por supuesto que estos discursos ideológicos, que todo contribuye a construir discursos ideológicos, y esto lo entendía perfectamente bien Porfirio Díaz. Yo siempre me pregunté cuando estaba en la escuela, ¿por qué festejábamos el 5 de mayo? Pues era como bien absurdo, porque fue una batalla muy importante, fue una fecha gloriosa, tuvo una significación muy importante, pero según mis cuentas, pues el 5 de mayo había ocurrido antes de que llegaran los franceses al Distrito Federal. Entonces habíamos ganado esa batalla, pero después nos habían dado, pero hasta por debajo de la lengua, y así fue. Pero después ya entendí por qué, porque se da un debate muy interesante en tiempos de Juárez y de Díaz alrededor del 5 de mayo, y el 5 de mayo se convierte en un tema de discusión importante porque los jóvenes que apoyaban a Díaz básicamente criticaban a Juárez y veían a Juárez como aquellos políticos que estuvieron cómodamente en Paso del Norte, cosa que no era tan cierta, no estaban tan cómodos, y en cambio ellos habían sido los que habían peleado frente a frente contra los franceses y se habían roto el hocico, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ellos digamos, un elemento de este tipo, un dato importante de este tipo era justamente la batalla del 5 de mayo, en la que, curiosamente, Porfirio Díaz había tenido una actuación muy importante en una carga de caballería, etcétera. Entonces, cuando en tiempos de Juárez se está debatiendo la importancia del 5 de mayo, si se celebra o no se celebra, lo que se está debatiendo, entre otras cosas, es si se celebra a Díaz o se celebra a Juárez. Entonces, estas cosas así siempre han sido. Luego, Porfirio Díaz tenía un sentido de la historia fantástico. Por ejemplo, él encarnaba de alguna manera la tradición de los liberales, era de alguna manera el heredero de los liberales. Además, encarnaba de alguna manera a esta generación que había peleado contra los franceses y que se había roto el hocico contra ellos, pero no tenía muchos nexos con la independencia. Pero ¿qué creen? Él había nacido el 15 y la independencia se celebra el 16, entonces organiza las cosas para que se celebre el grito en la noche del 15 a la mañana del 16, y un poco tramposa, pero él entendía la importancia de estas fechas. Yo estoy convencido de que ante lo que estamos este revisionismo que estamos enfrentando tiene obviamente un sentido político y tiene una intención política muy clara, y es una intención que es un debate que está funcionando en México desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, Lucas Alamán y Mora se pelean por quién es el verdadero padre de la patria, quién es el que le dio origen a esta nación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, yo me quedo 1000 veces con Hidalgo, me quedo 1000 veces con Morelos, porque Hidalgo fue efectivamente un señor que planteó toda una serie de ideas muy avanzadas, y vamos viendo a lo largo del movimiento, que dura poco tiempo efectivamente, pero vamos viendo cómo el proyecto evoluciona y cristaliza en cosas fantásticas, ¿no? Como el decreto de la abolición de la esclavitud, el decreto de la abolición del régimen de castas, el pedir que se le regresen, permitir que los indios retomen las tierras que han sido confiscadas. En fin, eso hace toda una serie de cosas que te hablan efectivamente de una nación que busca su soberanía. Lo que Iturbide hizo fue otra cosa. Ahora, lo que yo sí quiero señalar en toda esta historia es que efectivamente estamos ante un debate por la historia, que es un debate por el poder, y que los conservadores, estos grupos conservadores entre los cuales están Krause y un montón de gente, es un debate muy curioso, porque en este debate ellos han tratado de desmitificar a estos personajes, y hay partes que no es difícil desmitificar porque no hay héroes de bronce. Si héroes de bronce solo los encontramos en las plazas públicas, ¿no? Pero
siempre se les van a encontrar fallas y defectos a estas gentes. Ahora, lo que es muy curioso es que no han sido capaces de colocar a uno solo de sus próceres en el lugar de estos señores. Y esto tiene una razón de ser, y es que la historia que viene del lado del grupo conservador es bastante pinche. Si nosotros revisamos a todos los que han sido los próceres de estos señores, si revisamos quién fue Iturbide, vamos a ver que fue un criminal, que fue un tipo que especulaba con la lana, que fue un oportunista, que su gran hallazgo fue hacer el plan de las 3 garantías, que fue muy brillante, fue muy interesante en su momento, etcétera, pero no es más, ¿no? Y es un plan, si nosotros revisamos esta historia, pues vamos a ver que él acaba de emperador, ¿no? Entonces ahí hay intereses personales. Entonces, si revisamos, por ejemplo, qué hicieron los conservadores en el siglo XIX, vamos a encontrar que hicieron cosas horribles. Desde meter a México en una guerra espeluznante cuando trajeron a Maximiliano, una guerra con Francia, hasta lo que hicieron durante la intervención americana, que levantan aquí la rebelión de los polcos en plena guerra y dividen al país y facilitan obviamente la intervención americana. Entonces, lo que es interesante y lo que hay que recalcar es esto: puede que nuestros héroes sean chafitas, pero son nuestros héroes. Y sí son héroes. No. Además, tiene razón Patricia, no son chafitas. No son de oro puro, no son de bronce, pero son fantásticos. Hicieron planteamientos extraordinarios. Yo nada más les pido que un día se echen una visita a vuelo de pájaro por lo que es el centro de la ciudad y van a ver la cantidad de iglesias que hay aquí. Bueno, en este territorio, plantear el Estado laico e imponer el Estado laico se las trae, ¿eh? Y ahí sí hay que ver que Juárez era un tipo muy valiente y que se enfrentó con poderes fácticos muy fuertes y que los venció. Entonces, sí, nuestros héroes tendrán todos los defectos que estos señores dicen, que además, yo estoy de acuerdo con ustedes, son defectos muy menores. Pero lo que hay que revisar en toda esta historia es qué proyecto ideológico defendían, cuál era el país que sostenían, cuál era el proyecto de nación que enarbolaban. Y yo les voy a ser franco, ese proyecto de nación que ellos enarbolaban es el que yo quiero seguir teniendo para mí y para mis hijos. Muchas gracias.